Ecuador se encuentra en un momento decisivo en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno ha propuesto dos estrategias que han generado un intenso debate. Primero, permitir el ingreso temporal de fuerzas especiales extranjeras y también reformar la Constitución para permitir bases militares internacionales en el país. ¿Qué implicaciones tiene esto para la soberanía nacional? ¿Cuál es la mejor solución para enfrentar la crisis de violencia? ¿Cuáles son los mecanismos legales que deben seguir las propuestas? Lo analizamos en los próximos 60 minutos. Damos la bienvenida a nuestra compañera Sofía Ventimilla. Bienvenida. Gracias, Rommel. Casi a los 2 meses de presentado el informe, la Asamblea analizó en primer debate el proyecto de reforma al artículo 5 de la Constitución para la reinstalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Desde el oficialismo se aseguró que esta propuesta de reforma parcial a la Constitución no atenta contra la soberanía de la nación. Hubo criterios de diversa índole de los pocos legisladores que se inscribieron para debatir la propuesta del Ejecutivo de reformar el artículo 5 de la Constitución para ver la posibilidad de la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Fernando Jaramillo, parlamentario de ADN, le garantizó al país que de plasmarse esta reforma habrá máximo respeto a la soberanía y a los mandatos constitucionales. Ya que esta modificación vía reforma permitirá que nuestro país pueda fortalecer su cooperación con aliados estratégicos en la lucha contra el crimen organizado. Adriana García, legisladora independiente, cree que es ahora cuando el país más requiere cooperación militar en cualquiera de sus mecanismos, ya sea con apoyo logístico para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, o con herramientas más eficaces de inteligencia y contrainteligencia para cerrar la cancha a las organizaciones terroristas. Que cada ciudadano pide seguridad, pide que regrese la paz al Ecuador. Una paz que hoy termina siendo tan anhelada. Solo la reforma no es suficiente. Adrián Briones, del Partido Social Cristiano, demandó de la Cancillería una hoja de ruta para determinar si el apoyo militar foráneo será temporal o permanente y de qué países Ecuador recibirá esa cooperación. Hoy día la geopolítica ha volcado del multilateralismo al individualismo, es decir, que pensar en apoyo bajo un concepto multilateral, bajo el principio de bienestar a los demás, es ser un poco insensato. El segundo debate se desarrollará en 3 meses, ya en el nuevo periodo del legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. Vamos a iniciar entonces nuestro programa Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad. Vamos a dar paso ya a nuestros invitados. En este programa nos acompañan Mario Andrés Paredes, consultor en procesos internacionales de inversión. Es máster en Derecho Administrativo y Regional, magíster en Supply Chain Management y Logística. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. También estamos con Pablo Begnini, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. Es asesor y consultor en cooperación internacional y es también docente universitario. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, más adelante estarán otros invitados para analizar este tema muy importante. Decimos Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad. Y nuestro primer tema de esta noche nos conduce a la Asamblea Nacional, donde se ha llevado a cabo, lo acabamos de ver, el primer debate sobre la reforma del artículo 5 de la Constitución. Esta modificación permitirá la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, algo que ha sido objeto de un intenso debate en términos de seguridad y soberanía. ¿Qué argumentos se han planteado en este debate? Le vamos a consultar de inmediato a Mario. Bienvenido, Mario. ¿Qué decir de lo que está sucediendo con respecto a este tema tan importante que nos tiene a nosotros en análisis? Bienvenido. Muchas gracias, Rommel, por la invitación primero para este espacio. Y lo que yo podría decir, y buenas tardes, Pablo, lo que yo podría decir al respecto es primero que mucho se habla de soberanía y esto debería más tratarse de cooperación. Estamos hablando de un tema de cooperación internacional y para esto podríamos analizar los números en macro. Por ejemplo, podemos preguntarnos cuántas bases internacionales o bases extranjeras existen en países que nosotros entendemos plenamente soberanos, como Alemania, como Japón. Son los países que más bases americanas las poseen. Por ejemplo, Alemania tiene 119 bases militares, Japón tiene 121 bases militares. En este contexto nadie va a dudar que Japón, Alemania son países que tienen o que ejercen su soberanía. Lo que tenemos que hablar, como había mencionado en un inicio, es sobre cooperación. Y lo que necesitamos en este contexto también es apreciar que el problema que tiene Ecuador respecto al narcotráfico, por ejemplo, no es un problema específico de Ecuador. En Ecuador se produce, pero en otros países se la comercializa, en otros países se la consume. Esto es un problema global. Y si en este contexto tenemos cooperación internacional, a bien sea
para el Ecuador, para su seguridad y para sus ciudadanos. Quienes no están de acuerdo con esta propuesta y lo han expresado, se habla un poco que se podría atentar en contra de la soberanía del país. ¿Qué tan cierto es esto? En efecto, a mi punto de vista específico, no estamos hablando de un tema de soberanía, sino específicamente de cooperación internacional. Por eso mencionaba Alemania, en Europa, muchísimos países de Europa, en Japón, en muchísimos países de Asia, inclusive de propio América Latina. Tenemos nuestro vecino, Colombia. Pueden permitir una cooperación internacional que determine la ocupación de ciertos espacios específicos para tratar temas relacionados a la seguridad. Y esto a través de fuerzas militares de otros países cooperando entre estos países. Pero con un tema específico, con un tema específico, no es abierto el tema. Correctamente, es los lineamientos donde se puede plantear ese tipo específico de cooperación. Esto viola directamente la soberanía de un país. Yo creo que un país es perfectamente soberano para permitir ese tipo de cooperación, entendiendo las limitaciones que cada rama podría tener. Correcto, vamos a dar la bienvenida también a Pablo Begnini, que es docente universitario, experto también en estos temas internacionales. ¿Qué decir de toda esta propuesta que está planteando el Ejecutivo para avanzar con esta lucha, que es una lucha de todos al final, ¿no? Esta lucha en contra del crimen organizado, del narcotráfico, de la inseguridad? Bienvenido. Gracias, Romel. Mario, un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, yo coincido con Mario. Yo creo que hay que abordar estos temas desde dos perspectivas distintas, ¿no? Una la de la soberanía y la otra la de la cooperación. Y no creo que una vaya en detrimento de la otra, no creo que sea así. De hecho, podrían ir de la mano perfectamente, especialmente si se confluye a un mismo fin. Comencemos por ahí. Hay que distinguir también lo que es la cooperación internacional emergente en el caso de un tema puntual y en una emergencia determinada, pongamos el caso del Ecuador, y la otra es la cooperación efectiva e institucionalizada que puede durar mucho tiempo, pensada a mediano y largo plazo. El Ecuador ya es un socio cooperante y beneficiario también de varios programas internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado. La Unión Europea ha colaborado con nosotros desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos y su Departamento de Estado. Nuestras relaciones vecinales son muy amplias con Colombia y con el Perú. Por lo tanto, esto nuevo no es. Lo que realmente está en debate es en qué medida esa cooperación emergente, digamos, en el caso puntual de la lucha contra el crimen organizado, ahora mismo y bajo las circunstancias que nos acogen aquí, puede ser o no beneficiosa, ¿no? Estamos hablando de un programa específico. Y quizá sea coherente abordar este tema. Ha sido una autocrítica, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es que no tiene una política determinada en materia de seguridad y defensa nacional pensada a largo plazo. Por lo menos esa es mi perspectiva. Estamos llenos de planes, pero de poca política, ¿no? El plan es para un tiempo determinado, mientras que la política no debería ser de gobierno, sino de país, de Estado. Una política de Estado. Completamente. Una política de Estado que nos ayude a pensar en las causas y consecuencias de este fenómeno tan complejo a mediano y largo plazo. Pues que ahí también pasa por el tema político, ¿no? Recordemos que en su momento se decidió la salida de la base de Manta en gobiernos anteriores y también por una cuestión política, ¿no? Y ahora se está pues viendo esta necesidad, según el gobierno, de contar con esa cooperación, ¿no? Claro, sin duda es una necesidad, Ahora, a propósito de lo que mencionábamos fuera de cámara hace unos minutos, ¿no? Hay que pensar en qué beneficios nos traería a mediano y largo plazo permitir que haya operaciones, digamos, determinadas de interdicción, quizá, de combate al narcotráfico, de prevención, desde un puesto establecido llamado base, una base militar. Eso de ningún modo significa que habrá fuerzas del orden internacionales que intervengan directamente aquí en el orden público. No funciona así. Es decir, cada una de estas operaciones se pueden realizar a través de acuerdos bilaterales o multilaterales con condiciones específicas. Eso no significa de ningún modo que esas fuerzas especiales van a operar aquí todo el tiempo. A eso vamos. Claro, estamos viendo imágenes también de lo que en su momento fue el funcionamiento de la base de Manta, con estos equipos especializados, estos aviones con radar. La tecnología debe haber avanzado muchísimo más, entonces quizá ahora serán otro tipo de equipos que van a permitir precisamente este tema, lo que estamos hablando, el combate al narcotráfico, el combate a la inseguridad, Mario. Efectivamente, y ese es el tema que pasamos al día de hoy. La tecnología ha avanzado tanto, Rommel,
que la intervención específica en combate al narcotráfico, por ejemplo, no necesariamente se hace con personas físicas en un punto específico, sino se puede ejecutar a través de apoyos en sistemas de inteligencia, apoyos en sistemas logísticos y aplicación de tecnología para poder proveer información específica a un grupo determinado que va a hacer una lucha específica contra el narcotráfico. Al día de hoy la tecnología ha avanzado tanto que no necesariamente tenemos que tener un punto geográfico delimitado para poder luchar contra el narcotráfico, esto denominado como base. A través de cooperación, a través de entrenamiento específico, se puede lograr combatir el narcotráfico con aplicación de mecanismos tecnológicos avanzados que pueden tener nuestros países hermanos. Y claro, lo que se mencionaba cuando actuaba la base de Manta acá es que cada uno de los operativos, cada una de las acciones se realizaba o no lo realizaban únicamente los efectivos militares extranjeros, sino que efectivos militares ecuatorianos participaban también, verificaban el cumplimiento de cada una de esas operaciones y de los objetivos. No es que están sueltos y a su libre albedrío que pueden realizar acciones sin conocimiento, en este caso, de sus pares militares ecuatorianos. Pablo. Completamente de acuerdo, claro que sí. También hay que distinguir, ¿no?, cuáles son las funciones de la Policía Nacional y cuáles son las funciones de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, que son cosas distintas. En el caso de las segundas, de las Fuerzas Armadas, si bien ellos tienen la tarea de velar por la soberanía nacional, se entiende que en el caso de que exista cooperación en el campo, cooperación técnica en el campo, son las Fuerzas Armadas las que verifican y acompañan todo el tiempo. Eso es importante, ¿no?, porque a veces se puede pensar que no actúan solos, no es así. Totalmente, y no es así. Y ya lo hemos hecho antes, es decir, hace unos años, por ejemplo, por tomar un caso puntual, ¿no?, había una aeronave norteamericana de nombre Orión P3 que realizaba operaciones de interdicción aquí en la costa nacional, ¿no?, con la perfecta anuencia de nuestras instituciones, por supuesto, y a través de un convenio determinado para intervenir en trazas de narcotráfico, por ejemplo, por poner un ejemplo. Algo así puede seguir sucediendo sin necesidad de que se vea violentada la soberanía nacional, sin duda. Porque ahí también se hablaba, en su momento se habló cuando estaba funcionando la base de Manta, de quizá posibles eventuales violaciones a los derechos humanos, se hablaba. Esa era la discusión también en ese momento. No sé si Mario y Pablo podemos discutir también sobre ese tema, que también generó cierta inquietud en el país. En efecto, Rommel, se comentaba bastante sobre todo el tema de derechos humanos en contra de pescadores. De los pescadores, se hablaba muchísimo, y tal vez ese es donde deberíamos enfocar los esfuerzos. ¿Bajo qué lineamiento jurídico ingresan las personas a brindar esta cooperación? Desde una forma personal, la cooperación internacional es plenamente válida para el concepto del Ecuador, para la situación en la que Ecuador está desenvolviéndose en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, tal vez lo prudente es mencionar bajo qué mecanismos ya dentro de la cooperación internacional se podrían activar las acciones que haga una u otra persona, una u otra entidad nacional o internacional en esta lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que existe un evento armado contra un grupo de ciudadanos ecuatorianos o contra un grupo en el Ecuador? Esas personas que van a estar en ese conflicto armado van a ser juzgados bajo normativa ecuatoriana, van a ser juzgados bajo normativa Eso tiene americana. que estar claro, para eso son las instituciones, como la Asamblea, la Corte Constitucional, los diferentes estamentos del Estado tienen que estar claros en eso. Correcto, esa sería tal vez la discusión primordial previa a decir que pues estamos cediendo o no cediendo soberanía. Es bajo qué específica o bajo qué norma específica vamos a tratar de cumplir la normativa que va a entrar a juzgar a estas personas. Creo que eso es primordial previo a definir. Cuando teníamos los casos aquí de Estados Unidos, pues no solo en Estados Unidos, no solo aquí en el Ecuador, sino en otros casos específicos de otras naciones, pues las personas que vienen del español, las personas que vienen del exterior, vienen con una especie de protección jurídica de su propio país. Claro. Deberíamos mantener eso, deberíamos no mantener eso ya es mucho más complejo. Eso ya es una cuestión ya muy en detalle, muy ya en la práctica, pero en el escenario global, lo que estamos hablando de esta reforma constitucional al artículo 5 para permitir la presencia de bases militares extranjeras, no estamos hablando necesariamente de Estados Unidos, estamos hablando de otros países de cooperación. En el segundo bloque vamos a hablar sobre esta búsqueda también de cooperación, pero digo, el espectro es bastante amplio y eso ya depende también, digo yo, de la decisión política
como Estado, estamos hablando no de gobiernos, estamos en un proceso electoral, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero debe ser una cuestión de Estado, Pablo. Sí, completamente. Aquí el tema coyuntural sin duda son las elecciones. Y el tipo de elecciones que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? La cercanía que existe entre las dos posibilidades de mantener o de cambiar el gobierno, es evidente lo que está pasando, y esa coyuntura, si bien es determinante ahora mismo, creo que no debería no debería definir de ningún modo el futuro en materia de lucha contra el crimen organizado, ¿no? Lo cual, porque tenemos que estar conscientes de que se trata de un mal que nos afecta a todos, independientemente del gobierno y de los tiempos, ¿no? Por eso yo insisto en el tema de convertir a la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen organizado en una política de Estado. Por otro lado, y sin querer dejar el tema que estamos tratando ahora, hay que entender que esto depende mucho de las formas bajo las cuales se aborde este tipo de cooperación. Instrumentos nacionales e internacionales sobran. Es decir, en términos generales, el respeto irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos es una garantía universal de que sea lo que sea que suceda, los derechos humanos deben ser precautelados. Pero en el caso de que se suscitase, como ya pasó, ¿no?, la declaratoria formal de un conflicto armado, incluso hay otra normativa que ampara también a los derechos humanos. Precisamente sobre eso mismo, ¿no? Que es el Cuando derecho internacional guerra, humanitario. Hay reglas también para la guerra. Y tenemos reglas perfectamente establecidas, ¿no? y reconocidas por nuestra legislación y a nivel internacional, ¿sí? La cosa es poder poner en el convenio de cooperación todos estos temas de manera clara, y para eso están las instituciones, como lo mencionaba usted mismo hace un segundo, ¿no? Correcto. A mí lo que me preocupa, volviendo al tema político-electoral, es que, por ejemplo, la decisión, bueno, el trámite que se dio en la Asamblea Nacional de este primer debate de la reforma del artículo 5, pues fue más bien muy rápido, y de allí ya se dejó para que vuelva a la comisión, y de allí, quién sabe cuándo, se deba tratar nuevamente el tema ya en segundo debate, y aparentemente, según según los tiempos, no le va a alcanzar a esta actual asamblea a conocer ese tema tan delicado y tan importante, sino a la próxima. Y ahí habrá que conjugar las fuerzas políticas que se van armando. Hay dos grandes bloques. Está el bloque de ADN de la Revolución Ciudadana. Todos sabemos la Revolución Ciudadana en qué línea está. Y allí también quizás se puede complicar esta situación, Mario, y después Pablo. A ver, en efecto, los trabajos que hicieron para primer debate, la Asamblea, no fue un proceso rápido, fue un proceso demorado. Entiendo que esto... En el debate me refiero, hubo pocas intervenciones y después ya se pasó, ¿no? Completamente de acuerdo, pero para esto sí se hizo un trabajo profundo en la Asamblea para entender qué quiere decir la eliminación de la palabra que no se permiten, de las palabras que no se permiten bases extranjeras en el Ecuador dentro del artículo 5. Y en todos estos detalles, esto me permito indicar porque participamos del estudio de lo que hizo Asamblea. Y en todos estos detalles, pues la Asamblea entendió el tema específicamente de que no es un tema relacionado a soberanía, que no es un tema específico de Ecuador, que todos los países de la región inclusive tienen varias bases extranjeras, que es un tema más relacionado a cooperación internacional para la lucha de un enemigo común, que no es específicamente el Ecuador y que es el narcotráfico. Está bien eso, pero sí me temo que se va a politizar más el tema. Más el tema. Ahora que estamos en elecciones, mucho más. Completamente, Rommel. Veamos, apliquemos tal vez la historia desde cuando salió la primera base de Manta, que fue en el año 2009, donde un gobierno específico estuvo a cargo y que al día de hoy es una gran parte de los curules de asambleístas están alineados a esta línea de gobierno. Sí va a generar una problemática profunda respecto a que si deberíamos o no mantener la limitación que establece el artículo 5. Lamentablemente esta asamblea no va a ser la misma del siguiente periodo, y ahí vamos a tener con un primer debate que pasó con una resolución versus a un segundo debate que nos toca aplicarlo de conformidad a lo que establece la propia Constitución en el proceso de reforma constitucional. Ahí vamos a tener las preguntas, ahí vamos a tener que definir las acciones que van a pasar a futuro, y para esto pues solo pedir a la Asamblea que esté resolviendo en su momento una investigación profunda al asunto. Correcto. A ver, Pablo, ya para cerrar este bloque, ¿qué decir con todo esto? Sí, realmente una politización en un mal sentido, digamos así, en un sentido negativo, porque el tema político es importante para la toma de decisiones en base a un contexto, pero digo, en un mal sentido se puede politizar negativamente. Claro que sí, totalmente, pero de eso se trata el juego democrático, ¿no? Es decir, de eso se trata la posibilidad que tenemos de intervenir
y de reformar ciertos aspectos constitucionales y de toda la normativa jurídica en cuanto a las necesidades que se puedan ir presentando. En algún momento se pensó que la política de Estado iba a ser no permitir el ingreso de bases militares extranjeras, pero los tiempos cambian, ¿no? Y creo que la democracia se trata de eso. Además de que el criterio de soberanía es funcional en la medida en la que se puede ejercer realmente, porque otro contraargumento ahí sería que dada la presencia inminente de delincuencia organizada transnacional en el Ecuador, el gobierno tampoco está en capacidad de gobernar efectivamente, aunque suene redundante, ¿no? O sea, la gobernabilidad democrática pasa por la capacidad que tengo de controlar mis instituciones y de salvaguardar el orden público, ¿no? Y la vida pacífica. Y si para eso tengo que solicitar cooperación internacional efectiva, pues tengo que hacerlo. Me refiero a que la soberanía tiene estas dos caras, ¿no? La una, la de la libertad ciudadana y del gobierno, pero hasta qué punto esa libertad puede estar garantizada por el Estado. No olvidemos que el primer garante de la seguridad pública sigue siendo el Estado. Es el Estado. Ok, bueno, con eso nos quedamos. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro programa. Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad en Perspectiva 7. Ya venimos, no se vaya. Gracias amigos por su sintonía. La resolución aprobada en la Asamblea es independiente y no tiene incidencia práctica en el trabajo que haga la Cancillería para concretar cooperación militar extranjera para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Estados Unidos no es el único país con el cual el Ecuador podría consolidar un apoyo en esta materia. De acuerdo con la visión del Ejecutivo y del bloque legislativo oficialista, fue importante que la Asamblea apoye mediante una resolución la necesidad de buscar cooperación militar extranjera para atacar a las mafias del narcotráfico y delincuencia organizada transnacional. Independientemente de la decisión parlamentaria de este martes, la Cancillería tiene la tarea ahora de buscar qué país nos tiende una mano en esa cooperación que puede darse en varios aspectos, según expresó en su momento la canciller Gabriela Sommerfeld. Reforzamiento de capacidades, y esto los vamos a establecer con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad. Y es sobre ese convenio que la Corte Constitucional deberá pronunciarse en su debido momento. Juristas y académicos constitucionalistas expusieron sus puntos de vista sobre el rol de ese organismo y de la misma Asamblea. En caso de tratados internacionales que se refieran al establecimiento de alianzas políticas o militares, son tratados que deben ser ratificados o denunciados por la Asamblea Nacional, según el artículo 419, numeral 2 de la Constitución. Cada acuerdo y cada tratado internacional tiene que ser revisado y examinado en su individualidad. Segundo, el pronunciamiento de la Asamblea tiene que darse después de que la Corte decida si es que cabe o no cabe, es decir, hay un procedimiento. Luego de todo este proceso, se verá cómo mismo se plasmará la ayuda que Ecuador demanda. Javier Ceballos, Noticias 7. Lo que habíamos mencionado al inicio, además de esta reforma constitucional, el gobierno ha impulsado otra estrategia y es establecer convenios de cooperación internacional para combatir el crimen organizado. La Asamblea Nacional aprobó en efecto una resolución que permite a la Cancillería firmar acuerdos de asistencia con países aliados. Esta cooperación no necesariamente implica la presencia de tropas extranjeras, sino que puede incluir acceso a tecnología avanzada, asesoría estratégica, capacitación, entrega de equipos de última generación, en fin. Vamos a hacer el contacto ya con nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis de Guzmán, analista en temas militares, que está con nosotros a través de la plataforma Zoom. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarlo. ¿Qué decir de este gran debate que se ha presentado en el país con respecto a estos dos temas, la reforma al artículo 5 y en este caso la búsqueda de cooperación internacional para el combate a la inseguridad? Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes del panel. Bueno, primero hay que destacar que son dos cosas distintas, ¿no? La revisión del artículo 5 de la Constitución es en base a la permisidad de la posibilidad de la instauración de bases militares extranjeras, y lo que ahora se está presentando, que fue dirimido en la Asamblea, fue la participación de cooperación. Ojo, de cooperación, porque
Hay muchas personas por ahí que han insinuado esto como delegación, como delegar esto a fuerzas y tropas del orden extranjeras para que ellos asuman el combate contra el crimen organizado cuando lo que se busca es su cooperación. Ahora, para mí me parece bastante útil y más que útil, muy necesario. Que la realidad de nosotros es que nuestras fuerzas del orden, en tanto en cuanto a todo lo que es su tecnología, su capacidad logística, armamentista, de investigación e inteligencia, está sumamente rebasada en comparación con el dinamismo con el que fluctúan las acciones del crimen organizado. Más aún, como esto fue declarado un conflicto armado interno no internacional, lo dificulta más porque significa que el enemigo como tal está mimetizado dentro de nuestra propia sociedad. Entonces no es alguien que está simplemente cruzando un nivel fronterizo o estático en un punto geográfico, sino que multicelularmente se mimetiza dentro de nuestra propia sociedad. La única forma en la que se puede y principal, bueno, no la única, pero la principal mecanismo en la que se combate estas guerras asimétricas no convencionales es principalmente con la aplicación de mucha apreciación de inteligencia, especialmente que para eso se requiere mucha tecnología, incluso también para las investigaciones de los post-delitos. Entonces, indudablemente para mí, mi percepción es muy útil y más que útil es muy necesario. Correcto. A ver, sobre ese tema algo que me preocupa, lo que usted dice está bien, que estamos ahora aparentemente en una lucha asimétrica. Ya el presidente de la República y otros funcionarios del Estado han mencionado que pues, el crimen organizado maneja en el país aproximadamente 30.000 millones de dólares, casi el presupuesto general del Estado, del país. Entonces, en efecto, sí se trata de una lucha asimétrica y el país necesita cooperación. Lo que se ha dicho es muy válido. No se trata de una delegación, sino de una cooperación en todo sentido, militar, en equipos, en fin. Luis. Sí, porque, o sea, yo calculo que pretender insinuar que la ayuda significa el ejercicio táctico y combativo de tropas dentro de nuestro territorio, pensaría yo que eso se lo podría lograr en una última instancia, porque para eso se necesitan otro tipo de garantías, otro tipo de convenios, otro tipo de relaciones que permitan. Ahora, yo estoy muy consciente y muy de acuerdo cuando se trata el tema de la soberanía como tal, pero no puedo dejar de mencionar que muchos que están en contra de todas estas ayudas efectivas cacarean el tema de la soberanía y de la legitimidad del Estado como tal, cuando si nosotros revisamos nuestra soberanía ya está bastante lesionada desde el mismo ejercicio que nuestro territorio, nuestras comunidades y toda la sociedad, no solamente que se encuentra en sujeción del terror instaurado por el crimen organizado, sino que además han cogido todo nuestro territorio como el escenario para sus ilícitos y para sus guerras. ¿Ya? ¿De qué soberanía hablamos si nos inundan de droga como tránsito y para venta y consumo del microtráfico interno dentro de nuestra sociedad? Entonces, la soberanía empieza por cómo también cada uno de los ciudadanos nos sentimos no con las libertades coartadas como hoy estamos, sino en pleno ejercicio de nuestras libertades y derechos. Y si para eso necesitamos tener ayuda internacional, pues bienvenido sea. Y en referencia a lo que el Ejecutivo en algún momento mencionó de 30.000 millones, bueno, yo creo que él mencionaba en virtud del cálculo de la gran cantidad de toneladas, de miles de toneladas que salen a través del Ecuador. O sea, imagínate que en toda Sudamérica se produce anualmente, en Latinoamérica, perdón, aproximadamente 2.800 toneladas métricas de cocaína. Pero cada año, ojo, cada año esto aumenta un 20%, como así también aumenta un 10 o 15% de
de consumo en los ya consumidores que aumentan su dosis o de nuevos consumidores. Y el 80% de esa droga, lastimosamente, dolorosamente, salen y atraviesan el territorio ecuatoriano para después salir desde aquí. Correcto. Una última inquietud, por favor. ¿Cómo evitar que esta politización que se está haciendo del tema? Estamos en un proceso político electoral, pero digo, ¿cómo evitar que esta politización del tema afecte precisamente a conseguir el objetivo que todos queremos? Es pues lograr una paz en el país y luchar efectivamente contra la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico. Bueno, no sugiero el mecanismo que voy a recordar, pero definitivamente, más allá de la legalidad, el escudo de la legitimidad es mucho más grueso. Y legítimamente nosotros necesitamos la ayuda para poder primero protegernos, después defendernos y después combatir de manera directa para poder en un proceso salir de este problema. Pero les recuerdo que, por ejemplo, en el año 1999, en el gobierno de Yamil Maguad, él, para conseguir la instalación, la instauración de lo que después se denominaba la base de Manta aquí en el Ecuador, que en realidad eso no era una base militar, sino un FOL, que por sus siglas en inglés es un Forward Operating Location, que es un centro de avanzada para especialmente inteligencia e investigación. Lo hizo sin necesidad ni permiso del Congreso Nacional, sino con la debida delegación directa entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno nacional. Y se hizo y punto final. Y así duró y fue de manera efectiva, que colaboró para el resguardo y la vigilancia de las costas, el mar territorial y especialmente de la inundación de la droga desde Colombia y desde el Perú a nuestro territorio. Correcto, vamos a volver más adelante con nuestro invitado Luis de Guzmán, que está a través de la plataforma Zoom en el puerto principal. Vamos acá en el estudio. A ver, Pablo, vamos con Pablo. ¿Qué decir de algunos elementos que ha planteado Luis de Guzmán, analista en temas militares? Lo que se hablaba de que se estaría moviendo alrededor de 30.000 millones de dólares por parte del crimen organizado. Decimos que es casi el presupuesto general del Estado del país de todo un año. Entonces ya hablábamos de una lucha desigual que estaríamos enfrentando y por eso es necesario, aparte decía, de la legalidad, hablaba de la legitimidad. Pablo. Correcto. A ver, mucho de lo que menciona Luis tiene muchísimo sentido, especialmente en la situación que estamos viviendo actualmente. Pero creo que esas cifras hay que manejarlas con pinzas. Es decir, estamos hablando de realidades completamente distintas, ¿no? Por un lado, el presupuesto general del Estado, por otro lado, el presupuesto de seguridad y defensa que manejamos todavía aquí, que es alto, no es bajo. De las acciones que realizan nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son válidas y altamente competentes a nivel regional. Las cifras nos mencionaban que ha habido un incremento en operaciones policiales que interceptan estos flujos de narcotráfico, un incremento del 35% en cuanto a las capturas que se hacen al año, a la efectividad de las capturas, que de hecho es un porcentaje muy alto, es decir, la Policía Nacional trabaja muy duro a propósito, pero eso no significa que no requiera asistencia, primero. Por otro lado, yo quiero recuperar el tema del cual estábamos hablando hace unos minutitos aquí en el estudio, y es que hay que entender que el primer responsable de la seguridad pública y del Estado sigue siendo, de la seguridad, perdón, de la ciudadanía, sigue siendo el Estado, ¿no? Y eso lo garantiza nuestra Constitución, lo garantizan los instrumentos internacionales. Esto significa que incluso y pidiendo asistencia, solicitando asistencia internacional, el Estado sigue siendo un garante y por lo tanto debe controlar esa asistencia, ¿no? Es decir, el Estado estaría incumpliendo en el caso de que esa asistencia no garantice lo que está buscando, que es la seguridad ciudadana y la reducción de las operaciones de crimen organizado. Y si algo nos enseña la historia es que colaborando nos ha ido mejor que independientemente. De eso no hay duda, ¿no? Hay grandes convenios internacionales como el Protocolo de Palermo, firmado en el año 2000 en la ciudad de Palermo, Italia, de ahí su nombre, que nos enseña que la cooperación internacional es fundamental tratándose de un fenómeno transnacional. No lo podemos combatir solo porque su incidencia, su propia estructura,
sus fuentes, sus causas son internacionales. Y este ya no es un problema nacional solamente. Entonces la cooperación yo creo que es fundamental. Correcto. ¿Qué podemos argumentar en este análisis, estimado Mario, con respecto a lo que dijo Luis y lo que está acotando Pablo? Robert, lo que a mí me parece algo fundamental de preocupación es cómo garantizamos que en el juego político tengamos una misma función, que es proteger a la ciudadanía. Y en eso estimo oportuno la acción que está haciendo el Gobierno Nacional en este momento, y es, independientemente de la resolución del artículo de la reformatoria, el artículo 5, buscar ya un contacto de apertura o un contacto de cooperación internacional, no solo con Estados Unidos, sino con otros gobiernos, con la finalidad de demostrar que estas acciones afirmativas permiten en efecto cuidar a la ciudadanía. Los números que se están mencionando respecto al incremento de incautaciones, de exportaciones de estupefacientes, pues, nos pueden dar dos finalidades. La primera es que o se está produciendo más en el Ecuador, o en efecto tenemos unas fuerzas del orden público que están haciendo un trabajo para aplaudirlo. No soy experto en la producción de estupefacientes, pero asumiría que estamos yendo al tema de que nuestras fuerzas públicas están haciendo un trabajo profesional. Sin embargo, todavía requerimos elementos extranjeros para poder apoyar en esta lucha, en esta enfermedad global que son los estupefacientes. No es un problema específicamente ecuatoriano, es un problema global, y en esto, mientras más socios podamos tener, mientras más apoyos podamos tener para poder cumplir esta lucha contra el narcotráfico, siempre va a ser bienvenido. Esa es la tarea que le encomendó el presidente de la República, la señora canciller, para que realice estos contactos, estos acercamientos, para efectivamente poder conseguir esa cooperación, independientemente, digo, de este trámite en la Asamblea Nacional de la reforma parcial a la Constitución del artículo 5, Pablo. Y allí lo que decíamos también, no solamente en esta cooperación, entiendo, la idea, el objetivo común es luchar contra la inseguridad. Dos caminos, uno la reforma constitucional y el otro la búsqueda de cooperación. Pero esta cooperación no necesariamente puede ser con efectivos militares, decíamos, sino con tecnología, con recursos, con equipos, en fin, y eso al final va a permitir avanzar en este objetivo que tenemos todos. Correcto, así es. Y se viene haciendo, ¿no? Como yo mencionaba al inicio, esto no es nuevo, lo ideal sería institucionalizarlo y convertirlo en una política de Estado, ¿no? La Unión Europea, por poner un ejemplo, es un socio cooperante muy importante para el Ecuador, muy importante. Hay programas que están vigentes ya varios años aquí, Copolad, en términos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ese es uno. Tenemos Eurofront, por otro lado, el Pacto, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea con América Latina y con el Ecuador. Es decir, están vigentes. La idea es institucionalizarlos, ¿no? Y entender que esta es una lucha conjunta, que así como el Ecuador se sirve de estos programas, puede servir también para la región y por qué no para el mundo, ¿no? Como decía yo, tratándose de un fenómeno transnacional. Yo creo que habría que incentivar muchísimo también nuestras relaciones vecinales que existen, pero podrían ser más fuertes. Colombia y Perú. El Ecuador está ubicado geográficamente entre los dos productores de cocaína más grandes del mundo, es decir, hablo de Colombia, hablo de Perú, y el Ecuador pasó de ser solamente un país de tránsito a ser un país que vende precursores químicos para el procesamiento del clorhidrato de cocaína y ahora ser un gran exportador. Entonces creo que la asistencia internacional es fundamental, y no es solamente, como bien mencionaba usted, el uso de la aplicación de efectivos o de operaciones militares o policiales aquí. Hay asistencia técnica, hay intercambio de experiencias, la posibilidad de capacitar a nuestras fuerzas del orden. Creo que por ahí podría ir también. Claro, y hay países que han expresado, entiendo yo, su voluntad de avanzar precisamente a esa cooperación. Estamos hablando en ese marco, en ese paraguas de la cooperación. Digo, yo entiendo que está Italia, está también Argentina, el presidente de la República ha dicho, puede estar Chile, puede estar también Brasil, que son los países vecinos, y obviamente Colombia y Perú, como lo plantea Pablo. Al final, creo que a todos nos interesa tener nuestros países pues en paz y con prosperidad, y no metidos en una guerra, en este caso contra el crimen organizado y el narcotráfico. Correcto, y en este contexto, Rommel, también podríamos inclusive buscar, no solo en el tema de defensa pública o de Fuerzas Armadas, tendríamos temas tributarios, temas con interconexión de sistemas de servicios de importaciones o de aduanas, pueden siempre servir para poder adelantarse
a una criminalidad que va muchísimo, que va muy rápido. Pero es un tema, no estamos hablando entonces de temas solamente militares, correcto, sino también de esto que me parece muy interesante. Expliquemos un poquito esto que me llama mucho la atención, porque la cooperación va más allá, es un tema muy global, y ahora que estamos analizando de esta digitalización del Estado, la tecnología debe apoyar, debe colaborar también en ese objetivo también de luchar contra la inseguridad. En efecto, Rommel, lo que se estaría buscando en es perfectamente un tema de cooperación armada. Ya, pero esa es una parte, ya. Es una parte, pero también una parte muy grande es una cooperación civil administrativa gubernamental, que buscaría interconectar sistemas de información, de exportación de bienes, sistemas de información tributarios para poder tratar de identificar a las personas que estarían cometiendo ilícitos. El Ecuador se ha convertido en un país exportador de estupefacientes y en este contexto tratar de analizar a través de los múltiples mecanismos tecnológicos o identificar antes de que suceda cuáles son las actividades por las cuales se está en efecto transportando estos estupefacientes. Y esto se hace a través de la cooperación específica, no de un brazo armado, sino de información técnica que poseen cada uno de los gobiernos. Correcto. A ver, Pablo, decir también, por ejemplo, este tema que va concatenado, que va relacionado, como es el tema del lavado de activos, por ejemplo, el lavado del dinero mal habido también. Que de hecho es de lo más importante, ¿no? Que de hecho es de lo más importante, ¿no? Y estamos dejando fuera cortar el cordón umbilical del financiamiento, del abastecimiento de recursos de estos grupos. Completamente. Estamos dejando fuera dos aristas fundamentales, ¿no? El uno es el sistema de justicia, y mucho ojo ese con es eso. otro. Y es que la cooperación internacional para fortalecer el sistema de justicia también es fundamental. Como saben, nuestra justicia está pasando también por un momento bastante complicado por varias razones. Y la cooperación internacional podría facilitar mucho la capacitación de jueces y fiscales, por decir algo, ¿no? El tema de la creación de direcciones de asuntos internos que puedan investigar dentro del propio ámbito gubernamental casos de corrupción, ¿no? Que es un flagelo horroroso que seguimos teniendo. Y por otro lado, el tema de la prevención también, ¿no? Habíamos hablado de inteligencia, nuestras capacidades de investigación y, cómo no, del financiamiento ilícito de todas estas operaciones ilegales, ¿no? Si bien el Ecuador posee una unidad de análisis financiero, la UAFE, cuando conversábamos con socios cooperantes como Italia, por ejemplo, lo primero que nos recomendaban era eso, ¿no? Si no cortas del financiamiento, las actividades ilícitas van a continuar y van a proliferar, de hecho. Entonces, por ahí pasaría también la cooperación. No solo se trata de efectivos policiales o militares, ¿no? Hay todo un ámbito de gestión previo institucional que debería fortalecerse. Correcto, nos vamos a quedar ahí en esta parte del programa, vamos a hacer una pausa y seguimos con Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad en Perspectiva 7. Ya venimos, no se vaya. Muy bien. Continuamos en Perspectiva 7 en nuestro programa Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad, y a lo largo de este programa hemos explorado los dos enfoques que el gobierno está impulsando para fortalecer la seguridad en Ecuador. Mientras algunos sectores ven en esas estrategias una oportunidad para enfrentar el crimen organizado con mayor contundencia, otros advierten posibles riesgos para la soberanía y el impacto a largo plazo. En ese escenario vamos hasta Guayaquil con Luis de Guzmán, analista en temas militares, que se prevé para las próximas semanas, tomando en cuenta que, por ejemplo, estamos discutiendo aquí en la mesa, por ejemplo, ha habido este cierto malestar que se creó con respecto a estos chalecos supuestamente que no estaban en buenas condiciones y el mensaje que dio el presidente de la República de respaldo total a las Fuerzas Armadas, que son el eje para impulsar esta lucha contra el crimen organizado. Luis. Esa es una de las causales que causan tropiezo y lesión a un tema que realmente en el momento que se politiza, y más aún se politiza de manera electoral, infringe sobre la realidad y sobre especialmente la necesidad que tiene el país y la sociedad. La gente entiende que la delincuencia organizada solamente es un delito tipificado en el COIP, cuando en realidad la delincuencia organizada es un fenómeno social que converge y emerge, nace,
se prolifera desde todo sitio donde existe mayor vulnerabilidad y poca presencia del Estado. Es decir, se necesita de manera vital la concentración general y útil en este caso, también política y gubernamental para poder comenzar a atender esas debilidades existentes todavía en nuestra sociedad, que es desde donde emerge la delincuencia organizada, que después se transforma en crimen organizado, porque el crimen organizado no es otra cosa que el empoderamiento de la delincuencia organizada, es decir, que tienen injerencia, disposición en todos los poderes del Estado, incluso dentro de sus propias fuerzas públicas y las instituciones públicas. Ahora, mencionaba mucho los amigos y compañeros panelistas, algo que es sumamente importante. Este tipo de guerras que son asimétricas, no convencionales, y que además la guerrilla urbana es distinta a los combates en los que convencionalmente se hacen en la selva o en un territorio específico. Pero aquí, justamente lo que ellos muy bien señalaban, eso es simplemente el contener y amortiguar un poco la violencia de la guerra existente entre ellos y desde ellos también contra el Estado como tal. Pero el verdadero combate es contra su estructura, contra sus distintas estructuras, porque la gente confunde y piensan que el negocio del crimen organizado, el principal negocio del crimen organizado es vender y traficar drogas. Ese es su trabajo. Pero su negocio es monetizar esa droga, convertir esa droga en dinero y diluirla de distintas maneras a través del lavado, ya sea en el sistema financiero o de comercio o de toda economía informal existente dentro de todo el país. Entonces, atacar eso es una también de las formas, pero otra forma de también atacar, creo que Pablo mencionaba justamente la prevención, y la prevención empieza también por la reestructuración paralela del tejido social, porque si no, nuestra sociedad se va a limitar a que tenemos un Estado, un gobierno que a través de su poder coercitivo solamente amortigua y combate a la violencia, pero que igual su sociedad está en constante descomposición. Muy bien, muchísimas gracias a Luis de Guzmán, que está con nosotros a través del Zoom desde la ciudad de Guayaquil. Importantes sus comentarios. Vamos a cerrar el programa acá en Quito. Muchas gracias, Luis. A ver, Mario, dos temas importantes que se ha planteado aquí en este espacio. El tema del respaldo del Gobierno Nacional a Fuerzas Armadas, expresado precisamente en la ceremonia del Día del Ejército. Esto es importante frente a temas que han sido desmentidos con respecto al tema de los chalecos, y también que se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones del país. Muchas gracias. Rommel, primero, la situación de la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en estos días es súper complicada, considerando que estamos en un periodo electoral donde cualquier desliz de cualquier sector político va a ser aprovechado por el otro para poder ahondar más en las diferencias. Con esto como antecedente es importante destacar que el gobierno nacional ha demostrado el apoyo correcto y permanente a las Fuerzas Armadas, aprovechando ayer el Día del Ejército Ecuatoriano. Se hizo un examen bastante rápido respecto a los chalecos, que a mi punto de vista fue bastante sobresaliente en una prueba rápida de la validez o de la dureza de los chalecos y también de los cascos. Ahora, no hay que dejar a un lado que estamos todavía en un periodo electoral, entonces cualquier actividad desarrollada que permita alguna duda va a ser aprovechada por cualquier ente para poder bajar la visión que tenía uno u otro candidato. A eso me refería cuando decía que se utiliza de una mala manera el tema político electoral. A eso me refiero. Y en eso, pues,
le metemos el tema de la lucha contra el narcotráfico y las cosas se tienden a complicar. Por eso creo yo que es muy oportuno que se haya determinado Cancillería, hace un trabajo específico, logra cooperación, independientemente de la reforma o no del artículo 5 de la Constitución, logremos cooperación para poder luchar contra el crimen organizado. Esas son acciones eficientes que nos van a permitir, si Dios nos permite, bajar la criminalidad en el país. Correcto. A ver, vamos a terminar nuestro programa con Pablo Begnini, que es docente de la Universidad de los Hemisferios. ¿Qué decida con todo esto, lo que hemos analizado y en los diferentes escenarios y contextos? Bueno, quisiera entender que sin duda esta es una prioridad del Estado y del próximo gobierno ecuatoriano, sea que haya continuidad o no. Yo comenzaría diciendo eso. En segunda instancia, entender que no solamente se trata de un tipo de cooperación específica dedicada al tema de la gestión efectiva de la violencia directa dentro del contexto ecuatoriano, sino que la cooperación internacional abarca muchísimos más espacios. Dijimos la justicia, la prevención, quizá la caracterización del crimen, que es tan importante, ¿no? Comprender el fenómeno tan profundo y complejo como es. Yo creo que eso sería fundamental para saber cómo poder enfrentarlo, ¿no? No podemos enfrentar un fenómeno que no comprendemos, y creo que por ahí pasaría mucho también el tema de la cooperación y la prevención. El sistema de justicia, que es uno de nuestros talones de Aquiles más definidos, y por otro lado comprender que esta es una problemática global, ¿no? Que no la podemos abordar solamente como Estado, este es un problema del mundo realmente, y que si no lo enfrentamos conjuntamente, pues de igual manera nos puede ganar conjuntamente, ¿no? ¿Y cómo lograr precisamente esa cohesión nacional que se necesita para, entre todos, enfrentar esta situación? Eso es lo complejo, pero yo, a propósito de eso, y ahí pecando de ser académico, sí me atrevería a decir que se podría aprovechar la coyuntura, ¿no? Y es que si algo nos enseña también la historia, es que las sociedades suelen aunarse frente a los enemigos comunes. Eso es verdad también, eso nos enseña la historia. Y si el enemigo común del Ecuador ahora mismo es la criminalidad organizada, pues sería una buena oportunidad, un buen desafío unirnos como sociedad frente a esto, comprender que las acciones del gobierno buscan garantizar nuestra propia seguridad y apoyar este tipo de iniciativas, especialmente en materia de cooperación, ¿no? Como les decía, combatir al enemigo conjunto sería un buen espacio de cohesión social para ahora y para siempre, ¿por qué no?, convirtiéndolo en una política de Estado. Correcto. ¿Un comentario final, Mario? Que el Ecuador se enfrenta a una guerra sin precedentes, lo cual lo obliga, como muy bien decía Pablo, unirnos entre nosotros para atacar a un enemigo común. Esa sería mi conclusión final. Correcto, al final todos debemos colaborar en todo este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este análisis aquí en Perspectiva 7, nuestro programa Misión Ecuador, Soberanía y Seguridad. Esperamos que esto haya contribuido para que usted pueda tomar en cuenta todos estos argumentos y tener su propia opinión. Con eso nos despedimos, Sofía. Así es, Rommel, amigos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo. Aprovechen el resto del feriado. Descansen.